Mis queridos hermanos, tengan todos ustedes muy pero muy buenos días en esta preciosa y hermosa mañana que el Espíritu Santo, que el Señor Jesucristo nos regala. Sean bienvenidos a este programa que continuamos con el estudio del libro de los Romanos, la epístola del apóstol San Pablo a la iglesia que estaba en la ciudad de Roma. Hoy nos corresponde estudiar el capítulo 10 de la epístola a los Romanos. Y veníamos estudiando que Dios ha elegido a Israel. Pero hoy continuamos cómo Dios tiene una redención, no solamente para el pueblo judío, sino para todos, para los gentiles también. Y eso nos vamos a encargar hoy de mirar y estudiar en esta lección 10, en esta lección del capítulo 10 de la epístola a los Romanos. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios y presentemos delante de nuestra presencia, Papito Dios, esta clase y pidámosle al Espíritu Santo, precioso de Dios, que nos ministre y nos hable a través de su palabra. Dile, Señor Jesucristo, yo te doy gracias por esta preciosa y hermosa mañana. Precioso Espíritu de Dios, toma mi vida y úsala para la gloria y la honra de Jesús. Y que esta enseñanza que hoy tengo, que hoy voy a dar, no sea con mi sabiduría humana o mi conocimiento humano, sino con ese precioso respaldo tuyo. Gracias, Señor Jesús, por esta mañana hermosa que nos vas a hablar y que tienes una palabra de bendición para nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor les continúe bendiciendo a todos y cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, que nos ven y nos sintonizan a través de este medio, como es el Facebook Live. No olviden que también tenemos un canal de YouTube. Todas estas enseñanzas quedan grabadas también en nuestro canal de YouTube para que usted las pueda estudiar y todo. Ahora, hoy continuamos con la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos. Y vamos a mirar el capítulo 10. ¿Sí? Este capítulo 10 que nos está hablando, hermanos, cómo la salvación o la redención no solamente es para el pueblo judío, sino para el pueblo gentil. Entonces vamos a mirar capítulo 10, la redención para todos. Es una redención que es para todos. Entonces, estábamos estudiando el sábado, estábamos estudiando el capítulo 9 y estábamos viendo la tristeza que tenía Pablo. La verdad decía, la verdad lo digo en Cristo y no estoy mintiendo, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Pablo, al igual que Moisés, estaba dispuesto a perder su propia salvación con tal de que el pueblo de Israel fuese salvo. ¿Sí? Y en cuanto a Moisés, dice, el que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora del libro del que has escrito. Éxodo 32:32. Entonces, tanto Pablo como Moisés estaban hasta dispuestos a perder la salvación, siempre y cuando Israel se salvara. Y mire lo que dice Pablo. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Evidentemente, en ninguno de los dos casos aceptó Dios este intercambio. Al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Éxodo 32:33. Entonces, estamos viendo cómo Pablo está pidiendo a Dios por su pueblo Israel y le está diciendo, Señor, este pueblo tú lo has elegido. ¿Qué tenía de especial el pueblo de Israel para que Pablo estuviese tan preocupado por él en el capítulo 9, versículo 4 al versículo 5? Número 1, había una adopción. Número 2, descendía su gloria. Número 3, Dios había dado un pacto con el pueblo judío. Número 4, se les había entregado la ley. Número 5, ellos podían tener el culto, o sea, la presencia de Dios, su templo.
Número 6, se les había entregado las promesas. Número 7, Dios había obrado a través de patriarcas. Y número 8, venía el Mesías a través del pueblo. El pueblo de Israel era un pueblo especial al que se le dieron grandes privilegios. Y el mayor de todos esos privilegios es que en su seno habría de nacer el Mesías, o sea, el Cristo Jesús. Era un pueblo que Dios había elegido para derramar en él su gloria, para adoptarlo como pueblo suyo, para entregarle todos sus pactos, para que entregarle la ley, para entregarle un templo, un tabernáculo donde su presencia estuviera, su presencia, y ellos pudieran reunirse ahí para culto. Le había entregado todas las promesas. Recuerden Deuteronomio 28, son promesas que se le dio al pueblo judío. Si obedeces atentamente la ley de Jehová tu Dios, yo te bendeciré. Yo traeré todas estas bendiciones te alcanzarán. Todas las promesas que encontramos en el Antiguo Testamento originalmente fueron entregadas, pero para el pueblo judío. Y por otro lado, fue el pueblo que Dios escogió para darle el privilegio de que en su seno habría de nacer el Mesías, o sea, Cristo Jesús. Ahora, la elección del pueblo de Dios. ¿Por qué escogió Dios a Israel y no a otro pueblo? De los descendientes de Adán, escogió Dios a Set, según Génesis 4, 25, 26. De los descendientes de Set, escogió a Noé, Génesis capítulo 6, versículo 8. De los descendientes de Noé, escogió a Sem, Génesis 9, 26, 27. De los descendientes de Sem, escogió a Abraham y lo llamó de Ur de los Caldeos. Génesis 12, 1, 3. De los descendientes de Abraham, escogió a su hijo Isaac. Romanos capítulo 9, versículo 7. Y de los descendientes de Isaac, decidió escoger a Jacob y no a su hermano Esaú. Romanos capítulo 9, 10, 13. Pablo, centrándose en Isaac y Jacob, deja claro que no había nada especial en esas personas cuando fueron elegidas por Dios para formar de sus descendientes su pueblo. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni siquiera el bien ni el mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciera, no por obras, sino por los que Él llama. Romanos 9:11. Dios los eligió exclusivamente porque Él quiere. O sea, aquí vemos la soberanía de Dios. No era porque, si ustedes miran, no era porque ni Esaú ni Jacob fueran mejores. Y si vamos a mirar, aún Esaú podría haber sido mejor que Jacob. Porque en Jacob se halló engaño en su boca. Jacob usurpó, engañó a su padre, suplantó a su hermano. Entonces, si vamos a mirar, aquí nos está mostrando que Dios escoge al que Él quiere y de que Él tiene misericordia. Ahora, según la carne, tanto Isaac como Ismael eran hijos de Abraham. Sin embargo, las promesas fueron dadas a Isaac y sus descendientes. Se excluye a Ismael, pero esto no significa que Ismael y sus descendientes quedaran fuera de los alcances de la salvación, sino sencillamente que Dios había escogido a los descendientes de Isaac para que fueran sus misioneros para el mundo. Ellos deberían revelar los principios del reino de Dios ante las naciones, para que los hombres fueran atraídos al Señor. Dios se reserva el derecho de asignar diversas responsabilidades a los hombres y a las naciones. ¿Y sabe cómo se llama esto, mi querido hermano? Yo te lo voy a decir. Esto se llama soberanía. Dios es soberano y Él llama al que Él quiere llamar. La elección de un pueblo, dado que Israel como pueblo rechazó al Mesías y por tanto no cumplió la misión que había sido llamado, ¿se equivocó Dios a elegirlo? No, porque la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni son descendientes de Abraham, son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no
no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Dios nunca se equivoca. Aunque los descendientes físicos de Abraham fallaron, su misión se perpetuó en los descendientes de la promesa, el Israel espiritual, de cual tú formas parte. Y vamos a mirar el versículo 10, hermano, porque esto es muy importante, mirar este versículo 10. Y vamos a mirar y dice, amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos. Yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, pero es un fervor mal encausado, pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él. Se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él, tratando de cumplir la ley. Sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, todos los que creen en Él son hechos justos delante de los ojos de Dios. Algo muy importante y me parece interesante lo que Pablo está diciendo. Dice, hermanos, mis hermanos israelitas, porque yo también soy israelita, yo también soy judío. Yo sé que ustedes tienen mucho entusiasmo en agradar a Dios, pero tienen un entusiasmo mal encausado. O sea, lo tratan de hacer a su manera y no a la manera de Dios. Si se niegan a aceptar que actualmente ya no se es salvo por obras, sino por gracia. O sea, el judío todavía, muchos pensaban que para poder realmente seguir siendo salvos y poder obtener la salvación, tenían que seguir bajo los ritos del Antiguo Testamento y tenían que seguir cumpliendo la ley y tenían que seguir viviendo bajo la circuncisión. Y Pablo les dice, ya no es así. Como resultado, todos los que creen en Jesús son hechos justos a los ojos de Dios. Para muchos judíos les costaba entender esto. Les costaba entender que el solo hecho de creer en Jesús era suficiente para ser justos ante los ojos de Dios. Ellos decían, pero ¿cómo? ¿Cómo una persona mala, como una persona gentil, que ni siquiera tiene la ley, pueda ser justo delante de Dios? Así por simplemente recibir a Jesús, aceptarlo y ya, y con eso es suficiente. Y Pablo le dice, pues sí, porque para eso Cristo murió. Cristo murió por nosotros. Fue el Cordero de Dios que se entregó por el pecado de todos nosotros. Fue el único capaz de cumplir la ley. Y Él nos hace justos. Así sea judíos o sea gentiles. Porque la salvación es para todos. Y eso lo dice Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. De manera que Dios, de quien quiere, tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Eso es lo que dice capítulo 9, versículos 17 y 18. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Eso lo estudiamos en el capítulo 9 el sábado. Sí. Dado que Dios endurece a unos y tiene misericordia con otros, ¿es injusto con las personas? No, de ninguna manera, porque Él conoce el corazón de los seres humanos. Él sabe quién realmente quiere buscar de Dios de todo corazón y quién realmente está queriendo buscar a Dios, pero por conveniencia. Y mira lo que dice Pablo en el capítulo 10 en cuanto a la salvación, que es para todos. Pues Moisés escribe que la ley se exige obediencia a todos sus mandatos para que una persona llegue a ser justa ante Dios. Hermanos, no solamente en los 10 mandamientos que los judíos tenían, no. Los judíos tenían 613 leyes que tenían que cumplir.
Y se dividían en ley ceremonial, ley civil y ley moral. 3 tipos: ley civil, ley moral y ley ceremonial. Y todas esas 613, para poder ser justos ante Dios, tenían que cumplirlas. Pero el modo de la fe para hacernos justos ante Dios dice: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo para hacer bajar a Cristo a la tierra? Ni tampoco digas, ¿quién descenderá al lugar de los muertos para volver a Cristo de nuevo a la vida? En realidad dice, el mensaje está muy al alcance de la mano. Está en tus labios y en tu corazón. Escúcheme, el mensaje, la salvación está muy cerca, muy cerca. Está en tus labios y está en tu corazón. Hoy te digo, mi querido hermano que me estás escuchando y que me estás viendo a través de esta red social del Facebook Live, la salvación está, como dirían algunos, si estuviéramos en este momento ante un computador, diríamos, estamos ante un clic, pero en este caso estamos ante una oración. Si creyeres en Jesús, que Dios lo levantó de los muertos, y creyeres de todo corazón y lo recibes, eres salvo, ya, con una oración. Porque con la boca se confiesa y con el corazón se cree, y ya. No más es eso, confesarlo con la boca y creerlo en el corazón, eso es todo. Y te voy a dar un ejemplo. El hombre que estaba al lado de Jesús, que lo iban a crucificar o lo habían crucificado, él dijo, nosotros nos merecemos morir de esta manera porque hemos pecado, pero este hombre no ha hecho nada. Y ese mismo día Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. A menudo se presenta a Dios en las Escrituras como haciendo aquello que no impide. Así el endurecimiento de Faraón se presenta a veces como provocado por él mismo y otras como provocado por Dios. Dios, conociendo de antemano las decisiones de cada individuo, va a tomar en su vida. Es capaz de anunciar su destino. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Recuerde algo, hermanos. Dios conoce tu corazón y Dios conoce qué tan dispuesto estás para amar a Dios. Ahora hay una elección especial de Dios. Y hermano, aquí lo que Pablo está diciendo es, originalmente Dios había elegido a Israel y a través de Israel quería traer todas las promesas y quería traer al Salvador. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad ahora de ser hechos hijos de Dios. Y por eso Pablo en el capítulo 10 está diciendo, Jesucristo extiende ahora su misericordia para el pueblo gentil. Y este es el mensaje. Y este mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Mire, tan sencillo. Si declaras, con tu boca declaras que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, vas a ser salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios. Y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. A algunos les cuesta declarar abiertamente, yo soy cristiano, tengo a Cristo en mi corazón, yo lo recibí. Como nos dicen las Escrituras, todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. No hay diferencia entre los judíos y los gentiles. En este sentido, ambos tienen al mismo Señor, quien da con generosidad a todos los que lo invocan. O sea, Dios no hace ahora ya en este nuevo pacto acepción de personas. Para Él todos somos igual, tanto judíos como gentiles. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un barro para honra y otro para deshonra?
Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, con que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Hermano, aquí nos está hablando de un Dios generoso, un Dios que extiende su generosidad, extiende su amor para toda la humanidad, que no hace elección, no tiene acepción de personas, a todos nos ha escogido. Mire el versículo 13, pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y les tengo una noticia, hermanos. Dios es tan misericordioso que aún en el lecho de enfermedad, en un lecho de muerte, la salvación puede llegar aún en cuestión de los últimos minutos de vida. Y yo he sido testigo de eso, hermano. Y la gloria, le doy gloria a Dios. Hace unos años atrás, varios años atrás, un tío político, el esposo de mi tía, estaba muy malito en la clínica. Y en ese tiempo mi papá todavía vivía. Y vino en el carro y me dijo, mijo, su tío está muy enfermo, está muy malito. ¿Por qué no vamos allá a la clínica de Occidente, mijo? Y usted hace una oración por él, esas oraciones tan bonitas que usted sabe hacer. Camine, mijo, vamos. Y yo le dije, claro, papá, vamos. Es un alma. Y ahí mismo el Espíritu Santo me dijo, es un alma. Y ahí mismo llegué allá, hablé con la enfermera jefe y me dijo, don Eudoro está muy enfermo, está muy malito. Él se le hizo una operación al corazón, se le hizo una operación al corazón abierto, no se cuidó y recayó y está en muy malas condiciones. Pero le dije, doctora, discúlpeme, deme la oportunidad de hablar con él. Permítame, yo voy a hacer una oración, yo soy pastor, voy a hacer una oración por él. No me demoró mucho. Me dijo, dentre, pero no se demore mucho porque él está delicadito. Hermano, fueron minutos. Yo le dije, no necesito sino unos 10 o 15 minutos. Me dijo, listo, dentre. Cuando él estaba ahí despierto, le dije, don Eudoro, ¿cómo está? Lo tenían con una máscara de oxígeno. Estaba bastante delicado. Le dije, don Eudoro, no hable. Permítame, yo le hablo. Cristo le ama, tiene un plan maravilloso para su vida. Le gustaría, don Eudoro, en este mismo momento hacer una oración, pero que sale de todo su corazón y le dice al Señor Jesucristo que usted le pide perdón, que se arrepiente de todos sus pecados, que lo recibe como Señor y Salvador de su vida y lo confiesa con su boca y lo cree en su corazón. Y me dijo, sí, mijo, porque la palabra dice que si usted lo confiesa y si usted lo cree, Él va a venir a su vida y lo va a salvar. Me dijo, sí, mijo. Y hicimos la oración de fe. Le leí el Salmo 23, oré por él, lo ungí y salí de ese cuarto. No me había demorado unos minutos hablando con mis primos y conversando con ellos allí en el pasillo de la Clínica Occidente, cuando la enfermera se nos acercó, la misma que me había permitido entrar, la enfermera jefe, y dijo, el Señor acaba de fallecer. ¿Qué habrían transcurrido? Tal vez 15 minutos, 10 minutos, no sé. Pero don Eudoro murió aceptando a Cristo como Señor y Salvador. Hermano, eso es la gracia de Dios. Ese es el amor de Dios. Por eso la palabra de Dios, Pablo dice en el versículo 13, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Muy similar me pasó con mi tía Marta, la hermana de mi papá. Vivía en Jumbo en ese tiempo. Mi papá me dijo, camine, mijo, que su tía está muy malita, la tienen en la casa. El médico la mandó para la casa. Ya la veo muy malita, mijo, venga, ore por ella. Y fui en el carro con mi papá en ese tiempo a Jumbo. Cuando llego, estaban ahí todos mis primos reunidos, la familia, llorando. Estaba muy malita, estaba acostada en la camita. Y le dije, ¿me permiten un instante? Yo quiero orar por mi tía. Claro, primo, hágale. Yo les dije, de una vez ustedes también van a orar conmigo, les dije a mis primas. Sí, primo, claro. Tía, y empecé a orar por mi tía. Y le dije, haga esta oración.
Dígale a Jesús que lo recibe como Señor y Salvador. Hermano, eso fue instantáneo. Aceptó a Cristo, oramos, la ungí y a los minutos exhaló, murió. Pero murió con Cristo en el corazón. Por eso este versículo 13 se cumple, hermano, cuando dice: todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y Dios también me dio ese privilegio con mi Señor Padre. En el año 2006, mi padre le dio una enfermedad, empezando el año 2006, que los médicos le llaman miastenia gravis. Es una enfermedad que afecta todo el sistema nervioso central, especialmente las neuronas. Afecta o daña los neurotransmisores, los que llevan en las neuronas la información y hace que pase a los músculos. Esa información, esa emisión que va de una neurona y manda la información y pasa, esos neurotransmisores no transmite ya esa información, se corta. Es como cuando usted desenchufa y la energía no sigue, no pasa. Y poco a poco la persona va perdiendo la movilidad. Y mi papá es una enfermedad degenerativa. Pero Dios me permitió, hermano, casi que él entró en un estado. Los médicos lo habían enviado a la casa, estaba con un tratamiento. Y de un momento a otro sufrió una crisis. Porque el médico había dicho, le puede llegar a una crisis y puede haber un paro cardiorrespiratorio. Si eso llega a pasar o algo, me lo traen rápido para atenderlo. Mientras que yo iba en el carro para el seguro social, porque él tenía seguro social, vi que estaba muy malito, entonces decidí llevarlo al Hospital Carmona para que le hicieran al menos reanimación, pero ya fue imposible. Pero me dio Dios el momento oportuno. Yo estaba ahí con él cuando él murió. Y le dije, papá, ya va a llegar su momento. Cristo lo está esperando. Papito, déjeme oro por usted. Vuelva y dígale al Señor Jesucristo que usted le pide perdón por todos sus pecados. Y lo hizo esa oración de fe. Le leí el Salmo 23, oré por él y sus ojitos se fueron cerrando. Pero Dios me dio ese privilegio de acompañar a mi padre hasta que exhaló el último suspiro. El médico me dijo, él ya murió, ya no hay vida aquí. Le cerraron sus ojitos, me dijeron, puede retirarse porque lo vamos a preparar. Salí de ese lugar y esperé que entregaran su cuerpo. Pero hermanos, se cumple esta palabra en el versículo 13. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se los diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Mira, hermanos, y ahí es donde está tu responsabilidad y mi responsabilidad de llevar este mensaje del Evangelio a aquellos que se están perdiendo, hermanos. Nosotros somos los pies de los mensajeros que traen las buenas noticias. Hoy te voy a decir algo, hermano. Tú y yo somos mensajeros de estas buenas noticias. Hermano, no te quedes con esta buena noticia callado. Ve y llévaselo a que lo están necesitando, porque somos mensajeros de estas buenas noticias. Dios se reserva el derecho de elegir a ciertas personas para tareas especiales. De este modo eligió a los reyes y a los profetas, y de igual modo distribuye los dones espirituales como Él quiere, según la obra que quiere dar a cada miembro de su iglesia. Dios te ha elegido para una obra especial, ya sea para algo notorio o aparentemente poco importante delante de los hombres. Esto es un ministerio para nosotros. Y por eso dice Isaías 55, 8, 9.
Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son altos los cielos de la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hermano, hoy Dios te está eligiendo a ti para que lleves esta buena noticia. Hoy Dios te está comisionando a ti para que seas portador de esta buena noticia. Hermano, Dios te ha elegido y acepta esa. Todos somos llamados a ser portadores de esta buena noticia. Ahora ya Dios dará dones y algunos llamará para ser maestros, otros para ser apóstoles, otros para ser pastores, otros para ser profetas, otros tal vez Dios los va a llamar, hermanos, para otro tipo de trabajo. Pero donde Dios te llame, hermano, todos, sin excepción, estamos llamados a predicar esta palabra y a compartir estas buenas nuevas. Sin embargo, dice el versículo 16, no todos aceptan la buena noticia, porque el profeta Isaías dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Así que la fe viene por el oír, es decir, por el oír la buena noticia acerca de Cristo. Pero pregunto, ¿de verdad el pueblo de Israel oyó el mensaje? Claro que sí, dice Pablo. El mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Pablo dice, yo tengo mi conciencia tranquila. Yo he hecho lo que Dios me mandó a hacer. Llevar este mensaje a todo el mundo. Sí, yo lo he hecho. Pero vuelvo a preguntar, ¿entendió realmente el pueblo de Israel? Por supuesto que sí. Pues incluso en el tiempo de Moisés, Dios dijo, despertaré sus celos con un pueblo que ni siquiera es una nación. Provocaré su enojo por medio de gentiles insensatos. Hermano, para un judío, saber que ahora la gloria de Dios, que el Espíritu Santo, que la presencia de Dios se derramara en un gentil incircunciso, que nunca ha guardado la ley, que ni siquiera guarda la Torá, que no vive bajo los preceptos judíos, que ni siquiera es circuncidado. Para eso era Dios como una afrenta. Pero déjame decirte que Dios elige al que Él quiere. Por eso, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y al que no amaba, y a la no amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos de Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Israel, el pueblo elegido, rechazó a Dios. Y Dios extendió su elección a lo que no era su pueblo, los gentiles. De esta forma, la elección pasó al Israel espiritual. Dios se revela un remanente especial cuya misión es preservar la verdad y predicarla al mundo. Por eso Pablo está diciendo, luego Isaías habló audazmente de parte de Dios y dijo, me encontraron personas que no me buscaban, me mostraré a los que preguntaban por mí. Hermano, y vemos en el Antiguo Testamento cómo Dios buscó personas que siquiera le buscaban. Dios tuvo misericordia de una mujer moabita llamada Ruth. Ruth no era judía, era de nacionalidad moabita. Moab era una nación que había descendido, eran los descendientes de Lot con una de sus hijas, esa relación incestuosa. Pero aún así Dios tuvo misericordia de esa mujer y la llamó y la metió en su pueblo. Vemos cómo Dios le dice a un profeta llamado Jonás, ve y predícale a Nínive. Era un pueblo gentil, pagano, pero Dios tenía misericordia también de ese pueblo. Pero con respecto a Israel, Dios dijo, todo el día les abrí mis brazos, pero ellos fueron desobedientes y rebeldes. Hermano, hoy Dios a ti y a mí nos está hablando. Y Dios te está diciendo, yo tengo misericordia. Ahora no te preocupes, hermano. Habrá momentos en que tu predicación no va a llegar. Que a lo mejor mucha gente dirá, después lo escucharé. Después lo escucho. Después escucho este mensaje. Pero hermano, Dios te está diciendo hoy, predica mi palabra.
lleva este mensaje. Porque Dios todavía está extendiendo su misericordia. Su misericordia. Hermano, Dios está extendiendo su misericordia. Y no solamente era para el pueblo de Israel, sino que también era para el pueblo gentil. Porque Jesús no vino a morir exclusivamente por el pueblo judío, ni el pueblo israelita, vino a morir por todo el mundo. Por eso Juan lo dice muy claramente en Juan capítulo 3, versículo 16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano que me estás escuchando, tú que estás compartiendo este video a otros, hoy te digo, hoy es el día de salvación para tu vida. Si no has recibido a Cristo Jesús, dice, solamente cree. Al que cree, si con tus labios lo confiesa, si declaras, mire el versículo 9, 10, 9, si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. No necesitas más. Para ser salvo no se necesita sino creer con tu corazón y confesarlo con tu boca. Hace 39 años por primera vez llegaba a una iglesia cristiana evangélica. Y una jovencita, Marta Cecilia Ordóñez, me acuerdo tanto, era su nombre, me dijo, ¿te gustaría recibir a Cristo como Señor y Salvador? Cristo te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Y le dije, ¿qué tengo que hacer? Y me dijo, usted simplemente crea y haga una sencilla oración. Y esa sencilla oración, hasta hoy, ha sido una bendición. Porque ese día recibí a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Y Él me ha tomado de sus manos y me ha guardado. Querida iglesia, no nos cansemos de predicar esta palabra. No nos cansemos de predicar esta palabra. Porque Dios a ti y a mí nos ha elegido para salvación. Pero también nos está entregando y nos está comisionando. En este capítulo 10 nos está comisionando y nos está diciendo, ve y busca las almas perdidas. Sal de la comodidad en la cual estás encerrado en 4 paredes de un templo y ve y busca el alma perdida. Porque ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviados? Por eso las Escrituras dicen, qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen las buenas noticias. Y en este mismo instante estaba pensando en la pastora y misionera Marta Lucía Henao, el pastor Juan Henao, su hijo. Estaba pensando en el misionero Freddy Escobar Mendoza. Hombres que Dios los llamó con una misión especial. La pastora la teníamos un día en el culto a través del Zoom. Y esta pastora nos estaba comentando cómo hace más de 20 años Dios la sacó de un mundo de narcotráfico y duro, difícil, donde ella vivía, para traerla a los pies de Él, perdonarla, limpiarle su hoja de vida, llenarla de su presencia y usarla para un gran testimonio. Y cuando ella entendió, cuando Dios le mostró en un letrero, en una visión, Coreguaje, y entendió que su misión era llevarle el mensaje a las comunidades indígenas Coreguaje en el Caquetá. Y hoy es misionera en el Caquetá junto con su hijo Juan Alberto Henao, haciendo esta hermosa labor, y he tenido el privilegio de acompañarlos y conocer algunas de esas comunidades indígenas allá en el hermoso Caquetá. Hoy también quiero saludar al pastor Isidro Martínez Durán, que se conecta en este mismo momento. Pastor Isidro es nuestro presbítero en el Caquetá. Dios lo bendiga. Está en San Vicente del Caguán. Dios lo guarde y lo llene de su gloria. Y todo el Caquetá para Cristo. Florencia y todo el Caquetá para Cristo. Pero son llamados que Dios hace específicos. El pastor Freddy fue similar. Dios lo llamó a estudiar. Estando estudiando, alguien le dijo, tiene que presentar un proyecto misionero. Y Dios le habló. Chocó. Y dijo, Señor, ¿y en el Chocó dónde?
y lo llevó a las comunidades indígenas Coreguaje. Nunca esas comunidades indígenas, de las 27 comunidades indígenas, ninguna había sido evangelizada. Ninguna había oído escuchar que existiera Jesús. Ninguna sabía que Cristo había muerto por ellos. Y son colombianos, y son comunidades en Colombia, pero nunca habían recibido el mensaje del evangelio. Y él llegó allá con su esposa, hace también como 20 años. Llegó a vivir dentro de una comunidad indígena. La conocí esa comunidad, Togoromá. Tuve el privilegio de estar en esa comunidad. Allá él hizo su casita y empezó a compartir el mensaje del evangelio. Y hubo un hombre que fue el primero en convertirse, en escuchar este mensaje, él y su familia. Hoy, de las 27 comunidades, más de 20 comunidades ya han recibido el mensaje del evangelio. Ha ido a visitar más de 20 de esas comunidades. En unas ha formado ya pastores, ministros. Y niños han sido evangelizados. Y hoy ya vive en Docordó, la cabecera municipal de ese lugar. Y ahí ya tiene una iglesia establecida para la comunidad afro. Y de ahí sale a visitar las comunidades indígenas. Hace poco estuve en una comunidad como a casi 10 horas de ahí, en lancha rápida, llevando este mensaje del evangelio. Hermanos, Dios te está llamando con un llamado específico. Ayer domingo, a través del culto por Zoom, teníamos invitado al pastor Milton Rafael Amezquita Camacho. Ayer nos daba el testimonio, como un hombre que Dios le permitió estudiar en la Universidad del Valle filosofía, estudiar periodismo. Su hermano es magistrado de la Corte Suprema, hace parte de la Justicia Especial de Paz, pero la droga lo atrapó y terminó, como él mismo decía, comiendo de las basuras, viviendo debajo de un puente en Santa Elena y buscándolo para quitarle la vida, porque había entrado en el mundo del narcotráfico. Y las autoridades y todos, la Interpol lo buscaba, todo el mundo lo buscaba para quitarle la vida. Y herido un día, entró a una fundación. Y en esa fundación llamada Revivir en Cristo en Cali, él entró por refugiarse ahí, por refugiarse. Él dijo, me quedo aquí unos meses y al menos ya me dejan de buscar. Pero Cristo lo encontró. Le regalaron una Biblia y la empezó a estudiar. Y cuando empezó a estudiar la Biblia se dio cuenta que Cristo le amaba, que Cristo había muerto por él. Y lo recibió con él. Le dijo, Señor, si tú puedes hacer algo por mí, y si todavía como escoria de la sociedad puedo hacer algo, perdóname, límpiame, lávame y restáurame. Hermanos, y este hombre, Dios lo rescató de las drogas, lo rescató y lo restauró, lo levantó. Y le entendió que ahora tenía un llamado específico. Y es rescatar la oveja perdida. Y entonces continuamente hace campañas para rescatar a los muchachos de la drogadicción. Hoy tiene 2 fincas, una para mujeres, otra para hombres. Kilómetro 7, vía Cristo Rey. La Fundación Casa del Alfarero. Y rescata a estos muchachos. Se mete al Sucre, al Calvario. Se mete con policías, se mete con bomberos, con peluqueros y todo. Hacer este trabajo. Les hace un sancocho, el último sancocho para 600 muchachos. Y los rescata y algunos aceptan el mensaje. Otros no, pero otros sí le dicen, yo quiero. Lléveme, yo quiero cambiar. Hermano, yo he sido testigo a ir allá en esa fundación, a predicarle a esos muchachos y ver a esos muchachos, muchas veces de ellos
totalmente restaurado. Lo que no servía, entre comillas, lo que la sociedad había desechado, Cristo no desecha. Cristo restaura, Cristo levanta y Cristo vuelve a usar. Iglesia, este es el momento y yo te lo digo hoy. Ya no más comodidad. Sal de tu comodidad y busca las personas que se están perdiendo. Dile, Señor, ¿a quién quieres que hoy le comparta este mensaje del Evangelio? ¿A dónde me quieres llevar, Señor? Las almas se pierden. Y saben, muchas no han escuchado nunca que existe Jesús. Ve y lleva este mensaje y rescata el alma. Almas que se están yendo hoy, se están muriendo y se están yendo al infierno. Ve a rescatarlas. Hermano, es maravilloso. Dios te está entregando a ti, te está comisionando y a mí este mensaje del Evangelio. Principio del reino, hermanos. Ayer nuestra hermana Margarita Botina tuvo el privilegio de estar acompañándonos a través de la predicación del Zoom con el pastor Milton Amezquita. Dice, excelente prédica del día de ayer y el testimonio que nos muestra cómo Dios nos ama, y así es. Dios te ama y te da una oportunidad hoy y te dice, ve y lleva este mensaje del reino. Lleva este mensaje del reino. Este mensaje, hermano, llévalo. Dile, Señor, ¿dónde quieres que yo vaya? En este momento, hermano, estoy feliz. Estoy programado ya para llevar a hacer una campaña de 3 días. 18, 19 y 20 del mes de diciembre en las montañas del Cauca. Voy a estar en un corregimiento por allá en las montañas del Cauca. Allá es donde a mí me gusta ir. Esos lugares, allá donde casi muy difícil llegar. Allá es donde me gusta, hermano, porque allá hay almas que están anhelosas, deseosas, con un deseo de escuchar que Cristo les ama. Dile hoy, Señor, yo quiero ser un portador de tu gloria, de tu presencia. Úsame, úsame, úsame. Vamos a orar. Dile, Señor Jesús, gracias. Quiero ser un portador de tu presencia y quiero llevar este mensaje a quien lo necesite. Gracias, Señor Jesucristo. Úsame como un instrumento en tus manos y que yo sea un portador de tu gloria, de tu presencia. Amén. Y amén. Saludamos a nuestra hermana Margarita Botina. Dice, en la prédica de él fue 5 principios del reino, basado en Romanos capítulo 12, capítulo 1, del versículo 1 al 10. Saludamos a mi tía Estela Quintero, a mi hermano Wilson Díaz Granados de Mocoa, Putumayo. Dice, el Evangelio es la palabra de Dios y el refrigerio de nuestra alma. Saludamos a nuestra hermana Marisela Díaz. Saludamos a nuestro pastor y presbítero del Putumayo, Isidro Martínez Durán. Saludamos a Maximiliano Sánchez Alvarado. Dice, Dios le continúe bendiciendo, pastor. Saludamos a Fernando Lazo. Saludamos a Rubén Darío Aguirre Castaño. Saludamos también a Lilian Carrasquilla Quintero, a su amado esposo Juan Carrasquilla, a sus hijos. Saludamos a mi hermano Luis Edi Mueces Pinchao, que nos sintoniza y nos ve desde el hermoso municipio cerca a Florida. Dios le bendiga. A la hermana María Cristina Plaza Santa Cruz nos dice, Dios le bendiga, mi hermano, bendita su disposición para hacer la voluntad de nuestro Padre. Amén. Saludamos a Patricia Lozada, a mi prima Marlene Vázquez, Diana Vázquez, a mi hermana Sobeida Madera también. Qué bendición, Sobeida. Dios te guarde, que la gloria de Dios esté sobre tu vida y sobre tu familia allá en Córdoba. Que tu familia toda conozca de Cristo. Saludamos también a mi prima Miriam Estela Rojas y a María Eugenia Gómez Oquendo, que nos ve desde el Distrito Federal. Del Distrito Federal. Margarita dice que el pastor ayer predicó 5 principios del reino basado en Romanos 12 del 1 al 10 y ese fue el tema de su prédica. Y lo número 1, somos un templo y un culto para Dios. Número 2, somos apartados para Dios. Número 3, debemos de vivir en humildad. Número 4, somos la unidad del cuerpo de Cristo. Y número 5, decirle, aquí estoy, Señor, en que puedo servir
¿Para qué? Porque soy tu siervo, llamado a servir. Bendiciones, iglesia, y que la gloria de Dios repose sobre cada uno de sus vidas. Feliz inicio de semana. Saludo también a mi prima Zenelia Rojas. Saludo a todos mis primos, sus hijos, y que la gloria de Dios esté sobre ellos. Bendiciones, bendiciones. Déjate usar por el Señor y dile hoy: Señor, ¿dónde quieres que yo vaya? Mis pies están listos a ser mensajeros tuyos, a ir donde tú quieres que yo vaya y llevar esta palabra. Dios les continúe bendiciendo. Feliz inicio de semana.